Paso a vosotros, hermanos y amigos, los saluda el pastor Gamaliel. Estamos mi esposa y yo desde la ciudad de Temécula, esperando al pastor Lucino Mecinas, pero mientras llegue el pastor, vamos a aprovechar el tiempo para tocar este tema, los enviados por Espíritu Santo. Tengo una pregunta para el público y la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes recibieron la gran comisión? Usted sabe que la gran comisión está en Mateo 28, 19, pero no solamente en Mateo 28, 19, la encuentras en Marcos 16, la encuentras en Lucas 24. Y repito la pregunta, ¿quiénes recibieron la gran comisión? Una pregunta interesante. A veces tenemos ideas y pensamos que eran solamente los 11 apóstoles que oyeron y recibieron la gran comisión, pero esto no es verdad. Te lo voy a demostrar con las escrituras. Otra pregunta, ¿cuántas personas estuvieron presentes en la ascensión de Cristo? La luz del mundo enseña, y no solo la luz del mundo, sino otras sectas, enseñan que solo los apóstoles podían predicar el evangelio porque solo ellos recibieron la gran comisión y solo ellos estuvieron presentes en la ascensión. Esto no es cierto. Tú tienes que escudriñar las escrituras para que no te engañe cualquier lobo rapaz, porque la única intención de ese planteamiento es decirte que tú no puedes predicar a Cristo sino por la palabra de un apóstol, o que tú no puedes allegarte a Cristo sino a través de un autonombrado apóstol. Mira, como decía el Señor, continuando con el tema, nos quedamos en Juan capítulo 17 y el título de mi Reina Valera es correcto. Jesús ruega por los suyos. No dice ruega por los 12, sino por los suyos. El verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Te explicaba que Jesucristo no los había enviado al mundo a los 12. Tampoco había enviado al mundo a los 70, sino que les había dado instrucciones precisas, claras, de que se circunscribieran a los términos de Israel. Por el camino de gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis, mas antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la oración de Jesucristo, unos momentos antes de entregar su vida, definitivamente no se refiere a la predicación a Israel, sino a unos nuevos enviados ahora al mundo. Como tú me enviaste al mundo, Juan 17, 18, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por todos los que el Padre le había dado, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fíjate que está hablando de una nueva etapa de evangelización al mundo. Y Jesús no solamente estaba orando por los nuevos enviados que Él enviaría al mundo, sino por los que habrían de creer en Él por la palabra de estos enviados. Finalmente los aglutina a todos, ¿no? Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, te quiero hablar un poquito de esta nueva etapa de evangelización que Jesucristo anuncia de forma profética unas horas antes de morir. Los envío al mundo
Fíjate que nosotros hemos estado demostrando por las Escrituras que aquellos textos tan cacareados de la luz del mundo, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, se los dijo el Señor a los 12 con motivo de la predicación local. Pero no solo a los 12, se los dijo también a los 70, y dijo que también un niño, el que recibía a un niño, es decir, a un principiante, lo recibía a él. Pero todas esas citas, en una sana hermenéutica, en una correcta hermenéutica, tú te vas a dar cuenta, estamos hablando de Lucas 9, Mateo 10:40, se referían a la predicación local de Israel y a un recibimiento físico, porque Jesucristo habría de visitar después esas ciudades. Eso ya lo demostramos. Pero yo quiero decirte que sí hay una nueva mención de esa frase en labios de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el libro de Juan, donde vuelve a decir, y ahora de forma usando el verbo en el tiempo futuro, en el tiempo gramatical futuro, cuando dice el Señor con motivo de la última Pascua o la última cena que tuvo con ellos, dijo: el que recibe al que yo enviare. Y de nuevo se está refiriendo a estos nuevos enviados, a esta nueva etapa de evangelización. Léelo, ahí está en Juan capítulo 13, a ver, Juan capítulo 13, cuando el Señor está comiendo con sus 12 apóstoles. Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, etcétera. Puedes leer aquí el asunto de Judas y todo esto. Y luego dice en el verso 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Escucha cómo emplea el Señor la frase, pero ahora en tiempo futuro. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Aquí ya no se trata de enviarlos a las ciudades de 2 en 2. Aquí ya no se trata de enviar a 70 hombres. Y tampoco se circunscribe la frase a estos 12 que estaban con él a la mesa, sino que les dice a ellos, de cierto os digo. Aquí el Señor usa su frase reiterativa, de cierto, es como decir, te aseguro, les aseguro, el que recibe al que yo enviaré, eso es futuro, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Evidentemente ya se había acabado la predicación a las ciudades de Israel. Están para amanecer, están en la Pascua, están en la última cena. Jesucristo va a entregar su vida unas horas adelante en la madrugada, lo prenden y luego viene todo el desarrollo de su crucifixión. Evidentemente el que recibe al que yo enviare, en este caso se refiere a la gran comisión, sin duda. Porque desde el principio de este tema te he estado señalando que aquellas frases que tanto usan estas sectas para quitarte el derecho de predicar a Cristo y que te circunscribas a un supuesto apóstol que nunca ha hablado con Jesucristo, entre otras muchas falacias,
se refería a los 70, se refería a la predicación local, pero este texto que te acabo de dar sí se refería a una predicación futura que abarcaría el mundo y que ya no necesitaría estar Jesucristo ni hombres. O sea, que la predicación no iba a depender de un factor meramente físico, sino que, como te lo voy a demostrar, Jesucristo estaba hablando de su muerte y del descenso del Paracleto, el Espíritu Santo, el que iba a capacitar a todos los discípulos para que predicasen hasta el fin hasta lo más recóndito de todas las naciones, hasta lo último de la tierra, dice la expresión bíblica, ¿no? Bien, ya son 2 citas que te he dado. Como tú me enviaste, yo los envío al mundo, de forma profética en su oración. Primero fue la frase en la última cena, aquí en el capítulo 13. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Es decir, Él va a enviar gente. Ahora bien, no dice que a ustedes, fíjate bien. Quiero que leas, no dice el que a ustedes o el que a vosotros, no, al que yo enviare. Después avanzas y llegas a la oración por los suyos y vuelve a decir el Señor, Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Bueno, ahí está. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes fueron los receptores de la gran comisión? La gente de la luz del mundo te va a decir que la gran comisión solamente era para los 11 apóstoles y te van a decir que ese texto no es para ti, que tú no puedes tomar Mateo 28, 19, ¿quién eres tú para predicar? ¿Quién te envió a predicar? Y ahí viene una serie de razonamientos pobres, ¿no? Por eso es importante que tú escudriñes la palabra del Señor y vamos a esclarecer esta pregunta. ¿Quiénes fueron los receptores entonces de la gran comisión? ¿Quiénes son los nuevos enviados? Ya no eran 12, ya no eran 70, sino el que yo enviare. Mira cómo dice la palabra del Señor. Podemos ir, por ejemplo, a Mateo 28. Vamos a ir a Mateo, a Marcos, a Lucas y finalmente a Juan para esclarecer esta pregunta. ¿Cuántas personas estuvieron presentes en la ascensión de Cristo y en la recepción de la gran comisión? ¿Cuántos escucharon la gran comisión? Bueno, leámoslo. Mateo 28, verso 7. Dice la escritura así. Los ángeles le dicen a las mujeres, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Fíjate bien, no son los apóstoles solamente, no son los 11, sino díganle a sus discípulos. Es importante que no pierdas de vista que Jesucristo tenía varios miles de discípulos, aunque solamente tenía 12 apóstoles. Pero aquí en la resurrección, los ángeles o el ángel le dice a las mujeres, vayan presto y díganle a sus discípulos, no a los 12, sino a sus discípulos, a la totalidad,
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Pues los discípulos, ¿no? A Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Pero no es a los 12, no es algo exclusivo, VIP para los 12 o para los 11. Judas ya estaba muerto, ¿no? Sino es para los discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le besaron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Fíjate qué interesante, el Señor utiliza la palabra vayan y díganle a mis discípulos, ahora utiliza la palabra vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. No solamente los 11, sino sus discípulos, sus hermanos. Y Pastor Gamaliel, ¿quiénes serían sus hermanos? Pues todo aquel que hace la voluntad, todo aquel que oye mi palabra. Este es mi hermano y mi madre. Y la Biblia dice que llegaron ellas se fueron, pero llegaron los de la guardia, etc. Verso 16. Mas los 11 discípulos, fíjate que no les llama apóstoles aquí en el libro de Mateo, pero sí te está diciendo que son los 11 señalados. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una lectura superficial del verso 16, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea. Tú te vas a sorprender y vas a decir: aquí dice que eran solamente los 11. No, no dice que eran solamente los 11. Ellos se fueron a Galilea, pero la Biblia dice en el verso 7, díganle a sus discípulos que vayan a Galilea. Díganle a mis hermanos, verso 10. Entonces la gran comisión no solo la reciben los 11 discípulos, sino una cantidad que la Biblia te señala cuando estudias los pasajes paralelos. Esto atestiguó Mateo. Pero ¿qué nos dice Marcos? Vamos a ver qué consignó Marcos. Marcos 16. Marcos 16. Verso 7. Desde el 6, mas él les dice: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, resucitado no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Fíjate que otra vez son los discípulos, y aquí te menciona a Pedro. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Fíjate bien lo que se lee, para que veas que no solamente son los 11. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Estos 2 que iban por el camino a Emaús, que eso lo vas a leer en Lucas, no son de los 11. No sabemos el nombre de uno. De los 2 discípulos que iba camino a Emaús se llamaba Cleofas. Eso lo vamos a leer en Lucas ahorita. El otro no sabemos su nombre, pero no era de los 11. Porque estos 2 fueron y se lo dijeron a los 11 y a los demás. Había mujeres. Estaba Cleofas, su compañero. Un grupo indeterminado y los 11. Por eso te dice el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Porque tanto María como Cleofas, el caminante que iba con él, el camino de Emaús, son discípulos de Cristo. Y todos recibieron el mandamiento de ir a Galilea, donde le verían. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, de que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí está la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. A medida que vas estudiando los pasajes paralelos, te vas dando cuenta que la gran comisión no solamente la escuchan y la reciben los 11, sino estaban algunas mujeres, estaba Cleofas, varios otros discípulos, y te vas a sorprender de algunos textos interesantes. Mira, vamos a Lucas ahora, Lucas 24, Lucas capítulo 24, estamos hablando de los nuevos enviados, gente que él escogió para aparecérseles y darles la gran comisión. Lucas 24. Fíjate cómo se abre el panorama cuando lees los pasajes paralelos. Lucas 24, podemos empezar en el verso 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y pon atención aquí, y a todos los demás. Te lo leo de nuevo. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y luego te dice, y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Fíjate cómo las mujeres son las primeras que se enteran de la resurrección. Luego Cleofas y otro, y van y le dicen a los apóstoles, y ellos no lo creen. Pero ahí no solamente estaban los 11, había un montón de gente reunidos. Y entonces el Señor empieza a aparecerse de forma sistemática
y estuvo apareciéndose a más de 500 hermanos, apareciéndoseles por espacio de 40 días y hablándoles del reino de Dios. Fíjate bien, fíjate qué interesante es esto de los nuevos enviados, no solo ya a las ciudades de Israel, sino al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y oro no solamente por estos que me has dado, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es interesante que si yo limito la expresión del Señor a 12 hombres, pues se acabó, porque cuando murió el último ya no hay evangelio. Si limito la expresión del Señor a 120 o 500 hermanos, pues se acabó, porque son los únicos autorizados para recibir a Jesucristo por la palabra de ellos. Evidentemente, la frase no quiere decir que tienen que ser ellos exactamente, sino que la operación que el Señor está a punto de hacer es: yo me voy, pero les dejaré al Consolador. El derramamiento del Espíritu Santo es lo que le da continuidad a la predicación del Evangelio en todas las naciones. Bueno, lo vamos a entender al final. Ahorita te estoy demostrando que no son los 11 los receptores de la Gran Comisión solamente, y que había un buen número de personas que oyó la Gran Comisión, era para ellos, y que presenciaron la ascensión del Señor. Estamos en Lucas 24, verso 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás, con ellas eran varias mujeres, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Bueno, después llega Pedro, y sale corriendo Pedro, luego sale corriendo Juan, luego Pedro, etcétera, ¿no? Y aquí en el verso 18 te da el nombre de uno de los dos que iban en el camino de Emaús, y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, y Cleofas no era de los 12, le dijo: tú solo eres peregrino en Jerusalén y no has sabido las cosas que en estos días han acontecido. Y ya empieza el Señor a caminar con ellos, y luego cuando parte el pan, lo conocen. Esto de partir el pan deberías anotarlo en tu conciencia, porque Pedro después diría en el libro de Hechos: no a todo el pueblo se manifestó Jesucristo, sino a los testigos que Él escogió, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. En emisiones pasadas te explicaba que es importante el haber comido y bebido con Cristo, no antes, sino después de la resurrección, para probar precisamente la veracidad de la resurrección corpórea. Pero no solamente los 12 comieron con Jesús. Pablo, yo no sé si Pablo comió con Jesús. Yo me atrevo a pensar que sí, cuando fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, ese ya es otro tema, pero te estoy hablando de Cleofas y su compañero, donde parte el pan y come con ellos y luego se desaparece, ¿no? Mire, ellos llegan y se levantan y van a Jerusalén y encuentran, ahora te voy a leer este verso, Lucas 24:32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Siempre hubo un número de discípulos cerca de ellos.
Fíjate que una de las veces que se aparece Jesucristo, una de las tantas veces, estaba Natanael ahí con ellos, allá en la playa. Y Natanael no era de los 12 apóstoles, pero comió con Jesús un pez asado. Bueno, y ya llegan ellos y les dicen a los 11, pues cuando partió el pan lo conocimos, ¿no? Verso 36. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, pregunto, ¿quién hablaba estas cosas? Pues Cleofas y su compañero. Estaba Cleofas y su compañero relatándole a los 11 y a los que estaban con ellos. Algunas mujeres estaban con ellos, porque también algunas mujeres recibieron la gran comisión, señores. Y un número indeterminado que estaba con ellos, estaban los dos caminantes relatándoles. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos no son los 11, por favor, es Cleofas, su compañero, las mujeres, los 11 y los que estaban con ellos. Ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Aquí hay una operación, les arregló el chip de la cabeza, ¿no? Para que entendieran las escrituras. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está la gran comisión, señores, otra vez. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ya no es la predicación local, ahora es a todo el mundo, son los nuevos enviados. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros no son solamente los 11, son todos los que le había dado, pero específicamente los que estaban ahí reunidos, los que les tocó escuchar la gran comisión. Escucha esto, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pregunto, ¿solamente sobre los 11? Cuando cayó el Espíritu Santo, ¿solamente lo recibieron los 11? ¿O lo recibió un número como de 120? Evidentemente, no solo los apóstoles reciben el Espíritu Santo, sino un número como de 120. Bueno, si la comisión solamente fue para 120 y solo ellos podían predicar, el evangelio se extinguió cuando se murió el último de esos. Pero yo te tengo una noticia. El Espíritu Santo vino para quedarse y se sigue derramando. Y por eso toma coherencia la expresión del Señor cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque aunque nosotros perecemos como predicadores, el Espíritu Santo permanece aquí para ungir a otros predicadores. Lo que te capacita para predicar el mensaje de Cristo no es haber conocido a Cristo en persona, sino recibir el evangelio, creerlo, pero
definitivamente, eso sí te digo, necesitas recibir el Santo Espíritu de Dios para poder testificar de la resurrección de Cristo. Porque si hay algo que atestigua que Jesucristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, es el descenso del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se pone como un testigo más de la resurrección. Y si tú tienes a este Santo Espíritu en tu vida, tú mismo eres testigo de la resurrección. Esto lo vamos a ver con más calma. Solamente te voy a dejar una espinita ya para terminar el video, porque me están llamando, ya llegó el pastor. Vamos a ver lo que se dijo allá en Juan. Pero mira, quiero que veas, ya por último, para que lo vayas estudiando, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escucha bien, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, perdóname, pero no se refiere aquí a los 12, a los 11, sino se refiere a los enviados, a los nuevos enviados por Espíritu Santo. Dice, a los cuales, es decir, estos apóstoles que escogió, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Pero no son los 11, son todos los que recibieron el Espíritu Santo para ser testigos, y son todos los que lo vieron aparecerse durante 40 días, y la Biblia menciona más de 500 hermanos, y estos son los nuevos enviados por Espíritu de Dios. Pero estúdialo con calma y lo vamos a ver con detalle en el próximo video. Dios te bendiga.